Hola. A continuación vamos a presentarles los resultados de la investigación Novelas para niñas y novelas para niños, portadas que educan en la exclusión. Yo soy Sandra Peñasco González y mi compañera es Andrea Maceiras Lafuente. Ambas trabajamos en el Departamento de Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de A Coruña, y en la presente diapositiva pueden ver algunas de nuestras líneas de trabajo e investigación actuales. El presente vídeo se articula en los apartados que ven en la presente diapositiva: la literatura infantil educa, ilustraciones el caso de las portadas, portadas recientes a estudio, las conclusiones de nuestro trabajo y, por último, una bibliografía. A continuación, les presentaré el marco teórico de manera resumida en el que se fundamenta nuestra investigación. Desde que las imágenes acompañan a los textos, la elección de qué figuras humanas se representan y el cómo ha constituido uno de los vehículos de mayor importancia a la hora de conformar los ideales aspiracionales del público al que se destinan estos productos. La literatura educa, y la literatura infantil, por supuesto, también. La literatura viene siendo transmisora de valores e ideología como producto cultural que es, desde sus orígenes, orales. Melo, Sartori y Kornatsky nos recordaban en 2013 que los mensajes presentes en los libros de la literatura infantil son siempre seleccionados a partir de determinadas intenciones por sus autores y autoras, y por tanto que nunca son neutros. La literatura infantil, en concreto, se ha teñido de moralismo y modelos ejemplarizantes. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, en la novela infantil de la posguerra española, con casos como el de Josefina Álvarez de Cánovas, con su saga de Marisol, o su novela El niño emigrante. Sobre todos estos asuntos ha habido investigaciones desde que la perspectiva de género, allá por la década de los años 70, empezó a cuestionar y revisar las distintas disciplinas científicas, con obras como la de Merlin Stone o ese primer artículo de Anne-Marie Wolf. Este estudio, el que les presentamos en este vídeo, constituye tan solo un pequeño paso en esta línea iniciada por estas autoras. De forma generalizada, las obras de literatura infantil se caracterizan por la importancia del mundo visual, siendo las ilustraciones no meros acompañantes de la palabra. La ilustración, dicen Salvador Sarauz y Garcés Gutiérrez, en cuanto a expresión artística, ejerce una función que se mueve entre lo metafórico y lo metonímico. Ella constituye una aproximación poderosa y productiva al texto literario, con un grado de compromiso con dicho texto que va más allá de lo referencial, de la simple alusión a lo mencionado en él. Su relación, por tanto, no es de calco, repetición o paráfrasis. Es decir, en la literatura infantil las ilustraciones ejemplifican el texto, sí, pero además lo amplían, y no solo en el caso del álbum ilustrado. En nuestro caso, que vamos a dedicar el estudio a las portadas, estas tienen una función de reclamo y de elemento con narrador. Y en todos los casos de las ilustraciones, estas evidencian una cosmovisión compartida por la parte creadora y la parte receptora. Veremos ahora cuáles han sido nuestros referentes a la hora de diseñar nuestro estudio. Para conseguir los siguientes 4 objetivos: diseñar una herramienta para analizar portadas de libros infantiles y la presencia de figuras femeninas y masculinas en ellas, seleccionar una muestra representativa y accesible en el mercado español para su estudio, analizar dicha muestra y establecer conclusiones basadas en la muestra, tanto de esta como de la herramienta diseñada. Cabe decir que nuestra muestra está basada en uno de los grupos editoriales más potentes en lengua española, el Grupo Planeta. Hemos tomado de su sección 10 libros más vendidos infantiles, los 9 de literatura de ficción. De ellos, 8 son de narrativa, 8 destinados a público infantil y otro a público mixto. Estas serían las portadas en las que se basa nuestro estudio, y podemos ver cómo algunas de ellas corresponden a una autoría de youtubers o de tiktokers, como puede ser la saga del Rulas, Las Ratitas, Minecraft y Dani Eva. Tenemos, por otro lado, 2 obras del reconocido escritor español Pedro Mañas, Ana Cadabra y su spin-off Marcus Pocus, una colección de cuentos para leer con mamá, el primer volumen de la saga Magic Animals, El poder del amuleto, de la autora reconocida Susana Eisern, y un álbum ilustrado de carácter poético de la poeta María Lich. Para realizar nuestro estudio, que es de carácter descriptivo, nos hemos basado, por un lado, en investigaciones que han estudiado la presencia de la figura humana en materiales destinados a la infancia, y por otro, en investigaciones que se han fijado en las partes constituyentes del libro, en concreto en el peritexto. Vamos a seguir a Vázquez Regueira y Cacheiro González, y aconsejo por la atención que le prestó al peritexto y en concreto a las guardas en la literatura infantil.
A continuación, pueden ver la ficha que diseñamos en relación con estos referentes que acabo de mencionar. Y a continuación va a hablar mi compañera Andrea Maceiras Lafuente y explicarles los resultados de esta minuciosa investigación. Sandra, por tu presentación voy entonces con los resultados. De las 10 cubiertas utilizadas como muestra para este estudio, 9 son portadas de textos de ficción, mientras que una es un texto de no ficción que no presenta línea narrativa y que por este motivo queda fuera del objeto del mismo. Como pueden observar en el gráfico de edad, la franja predominante es la de 6 a 8 años, seguida por las novelas destinadas a un público de entre 9 y 12 y de 3 a 5 años. En cuanto a su temática, representada en el gráfico de género, predominan las historias de aventuras, seguidas por las novelas sobre magia, vida cotidiana y por último encontramos una sobre deporte. En relación a la tipografía de los títulos, se observa un predominio de las mayúsculas y un uso puntual de la cursiva, y en cuanto a los colores de las fuentes destacan el rosa, el morado y otros colores como el blanco y negro y colores diversos. En relación a los colores de las ilustraciones, como se constata en el gráfico que pueden observar, 4 de las obras presentan colores difuminados, suaves y con matices, tonos pastel en la gama del rosa y el violeta, y a su vez otras 3 portadas presentan colores nítidos, saturados y brillantes, con predominio de la gama de colores fríos y con protagonismo del color verde. En relación a la figura humana, el aspecto físico y la representación de acciones y emociones por parte de los personajes de las cubiertas, se observan los siguientes resultados. Predominan las figuras humanas, que se sitúan mayoritariamente entre la niñez o preadolescencia, con solo 2 personajes adultos. En 2 casos se observa un único protagonista, mientras que en 7 figuran 2 protagonistas. En lo relativo al aspecto físico, prevalece la complexión fina. Predominan los personajes de piel clara, con la excepción de la muestra 7, y la vestimenta es estampada en 4 cubiertas de la muestra que se corresponden con personajes femeninos. Del mismo modo, los personajes femeninos tienden a llevar el pelo largo, mientras que los personajes masculinos llevan el pelo corto. Observamos la elección del color verde en la indumentaria de los personajes masculinos y la gama de los rosas y violetas en personajes femeninos. Los accesorios pueden ser clasificados en deportivos o asociados al intelecto sin que exista diferenciación de sexos en este aspecto. En relación a las acciones y emociones de los personajes retratados, en muchas de las protagonistas femeninas vuelan, mientras que sus equivalentes masculinos corren. Y en lo tocante a las emociones expresadas en el rostro, en líneas generales los personajes femeninos evidencian alegría y los masculinos miedo o concentración. Si atendemos a la composición de las cubiertas, en 5 de los casos la imagen está dispuesta en forma de aspa, mientras que en 3 la disposición es diagonal y en una vertical. La cubierta en aspa es más frecuente en el caso de personajes masculinos, mientras que las otras disposiciones presentan personajes femeninos. Esta disposición está relacionada con la acción presentada, en cuya gráfica podemos apreciar que las cubiertas en aspa se corresponden con la presentación de acciones simultáneas y el resto de disposiciones evidencian una acción simple. Como indica el gráfico del cronotopo, 5 de las cubiertas evidencian el espacio y el tiempo, mientras que 3 se limitan a plasmar el marco de la historia. Y también se observan distintos animales acompañantes. Como se ha observado, los colores, esquemas compositivos, las acciones y emociones de los personajes y, en definitiva, los elementos que componen una cubierta constituyen con frecuencia señas diferenciales de la literatura destinada a niños y niñas. Así, podemos concluir que el diálogo existente entre las portadas analizadas se basa en la reiteración de diversos motivos simbólicos que se asocian a un sexo o al otro en el imaginario colectivo. El arraigo de este imaginario es lo que mantiene en funcionamiento estos códigos implícitos que son inmediatamente interpretados por nuestro subconsciente. Este recurso se aprovecha como una estrategia de venta y se trata pues de una forma directa de presentar las obras para captar la atención de un lectorado que vive en un entorno social en el que el estereotipo continúa profundamente arraigado. Existen 2 esquemas que se reiteran en la muestra estudio. Por una parte, se aprecia la existencia de portadas con colores rosas, violetas o neutros que presentan una protagonista femenina y cuyo fondo evidencia una acción simple. Por otra, es constatable otro grupo de portadas en gama verde o azul con protagonismo masculino y una disposición en aspa que incorpora acciones simultáneas en el fondo de las cuales se otorga mayor dinamismo a la cubierta e incorporan emociones diversas en los personajes. Así, los personajes femeninos se presentan en todos los casos alegres, mientras que los masculinos evidencian otro tipo de emociones. Ya solo me resta presentar la bibliografía utilizada para este estudio.
y dar muchas gracias por su atención. Hola a todos y a todas, bienvenidos al Congreso CIISE 2024. Nosotras, Virginia y Ana, vamos a presentar nuestra comunicación basada en una propuesta de intervención en estudiantes de bachillerato sobre el género en los medios de comunicación. Antes de dar paso a la explicación de nuestra comunicación, vamos a presentarnos. Yo soy Virginia Villegas José, profesora sustituta de la Universidad de Huelva del Departamento de Pedagogía. También soy doctoranda en la rama del doctorado de Ciencias Sociales y de la Educación. Por otra parte, Ana Álvarez Pérez también es profesora sustituta de la Universidad de Huelva del Departamento de Pedagogía. Bien, vamos a comenzar con el planteamiento de nuestra comunicación, que versa sobre una propuesta de intervención en estudiantes de bachillerato sobre el género en los medios de comunicación. Bien, pues se desarrolla en el ámbito educativo y se persigue como objetivo principal sensibilizar al estudiantado sobre la importancia de fomentar la reflexión crítica sobre los estereotipos y roles de género, también promover la inclusión y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su identidad de género. Para poder comprender la comunicación a la perfección, vamos a definir estos conceptos que son muy importantes. Sexo y género, roles de género, estereotipos de género y sexismo. Vamos a comenzar con la definición de sexo y género. Dicotomía que se hizo por primera vez por el autor Stoller en el año 1968. Como aquí se indica, el sexo es algo innato y biológico, a diferencia del género, que es una construcción social y que es adquirido. Bien, con sexo hacemos referencia a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. Por otro lado, género, nos referimos a los roles, conductas, actividades y atributos construidos socialmente que una cultura determinada considera apropiados para mujeres o para hombres. Vamos a comenzar definiendo el concepto de roles de género. Bien, estos hacen referencia a todas las expectativas de comportamientos y forma de ser y actuar que han de desempeñar las personas por el hecho de tener un sexo biológico u otro. Este concepto es imprescindible para entender los comportamientos que los hombres y las mujeres adquieran y desarrollan en su sociedad, puesto que estos pueden variar en función de la sociedad en la que estemos, la cultura de la que estemos hablando. Por otra parte, podemos decir que los estereotipos de género son el conjunto de ideas preconcebidas sobre lo que implica ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad, por supuesto. Estas ideas generalizan los comportamientos de las personas según pertenezcan al género masculino o femenino. Bien, después de haber mencionado esto, pasamos a definir el concepto de sexismo, que está estrechamente vinculado con estos dos conceptos anteriores mencionados. Bien, con sexismo nos referimos al conjunto de prácticas discriminatorias que existen tanto en forma de conducta o en forma de pensamiento, basadas en creencias existentes en base a la sociedad en torno al sexo y al género de las personas. Estas acciones son discriminatorias y benefician a un sexo sobre otro. Cabe destacar que existen múltiples formas de expresiones del sexismo, pero una de las más comunes, recurrentes y sobre todo visibles es cómo se expresa el sexismo, ¿no? Que es a través del lenguaje sexista. Y también, aparte del lenguaje, tenemos la comunicación a través de los medios masivos digitales o redes sociales. Y de aquí partimos a nuestra propuesta de intervención en estudiantes de bachillerato sobre el género en los medios de comunicación. Bien, el resultado de nuestra comunicación es la propuesta en sí. Tenemos 4 columnas,
una sobre actividades, que aquí tenemos el título de la actividad, otra columna sobre objetivos, otra de contenidos y la última columna de desarrollo. La primera actividad se llama Reaprendemos, con los objetivos de averiguar el significado de sexo, género, roles y estereotipos de género y sobre todo sexismo. Los contenidos que se van a trabajar en esta actividad son sexo, género, roles de género, estereotipos y sexismo. ¿En qué consiste esta actividad? Bien, pues el alumnado tendrá que realizar una búsqueda de los contenidos de los conceptos mencionados. Además, tendrán que imprimir una imagen que represente el concepto y vamos a realizar entre todos un esquema en la pizarra para ver cómo se relacionan los conceptos entre sí, con las imágenes para trabajar un poquito lo que es la metodología de Visual Thinking. La actividad número 2 la hemos llamado Cuidado con lo que me vendes, con el objetivo de analizar la representación real de la problemática del género en la publicidad. Los contenidos de esta actividad versan sobre sexo, género, roles de género, estereotipos y sexismo, al igual que en la primera. En esta actividad se va a realizar un análisis de los anuncios reales en campañas publicitarias televisivas y de YouTube con el fin de ver en la vida real cómo se ven los conceptos trabajados en la actividad anterior. Vale, para la tercera actividad, el título es El azul es más caro que el rosa. El objetivo de esta actividad es comparar la diferencia de precio entre los mismos productos de higiene corporal para hombres y mujeres. Aquí vamos a trabajar los contenidos de estereotipos y roles de género. El desarrollo será presentar al alumnado 2 vídeos de cuidado facial y corporal, uno realizado por una mujer y otro realizado por un hombre. Posteriormente, en grupos pequeños tendrán que comparar las diferencias de precio de los productos utilizados en el vídeo, comprobando así la brecha de género en los productos utilizados. La cuarta actividad la hemos llamado evolución, con el objetivo de averiguar cómo se ha evolucionado en materia de género. Los contenidos, el género en sí. Vamos a tener el visionado de la película de Teniente O'Neill, que trata el género de forma directa. Aquí, en esta actividad, vamos a tratar de averiguar la evolución que ha tenido el concepto de género, puesto que la película que estamos viendo es del año 1997, para ver si en aquella época existían los mismos problemas de género a los que tenemos actualmente en nuestra sociedad o ha habido una evolución en los conceptos. Y por último, tenemos una actividad que se llama Que gane el mejor equipo, con el objetivo de expresar de forma visual y artística los contenidos adquiridos en las actividades anteriores. Aquí se van a trabajar los contenidos de sexo, género, roles de género, estereotipos y sexismo, todos los conceptos trabajados en todas las actividades. Planteamos un concurso de cartelería en el que el alumnado participará en parejas con un cartel elaborado de forma manual, en el que se refleje la igualdad de género, de forma que se realizará una exposición de todos los carteles para que todo el alumnado del centro pueda verlo. Los ganadores se someterán a votación por el profesorado y se les dará pues un premio, ya puede ser un libro o cualquier otro recurso que se considere oportuno. La conclusión de nuestra comunicación es que podemos afirmar que la propuesta de actividades dirigidas al alumnado de bachillerato sobre género ha sido fundamental para cuestionar diversos aspectos cotidianos que suelen pasar desapercibidos y que afectan a la problemática. Por último, daros las gracias. Os dejo por aquí mi contacto por si necesitáis o tenéis cualquier duda, podéis contactarme. Un saludo y muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Bautista Santos y hoy les voy a presentar la ponencia denominada Educación Artística para la Inclusión desde la perspectiva de género.
Bueno, en primer lugar, quiero destacar que esta ponencia se inscribe en la línea 4, Género y Educación, y que en ella se exponen los resultados de una propuesta de intervención aplicada a un grupo de 40 alumnos de la asignatura didáctica de la expresión plástica correspondiente al grado de educación primaria de la Universidad de Huelva durante el curso 22-23. ¿En qué consiste este proyecto? Esta propuesta, por medio del modelo educativo crítica de la cultura visual, busca establecer un análisis en los estudiantes de cómo un producto de la cultura visual contiene imaginarios estereotipados de género. Para ello, ellos se adentran a analizar productos de la cultura audiovisual como videoclip de música comercial. De esta manera se busca que los estudiantes puedan fortalecer un pensamiento crítico y a su vez puedan transmitirlo por medio de las creaciones visuales. Todo esto también parte de lo que es el fundamento del modelo educativo de crítica a la cultura visual, que autoras como la española María Caso han destacado, ya que se entiende hoy por hoy que la educación artística es un área curricular capaz de conectar a los estudiantes con la capacidad para desarrollar el pensamiento crítico visual, que les haga entenderse como ciudadanos e impedir actos de violencia extrema como los que asistimos. Y de esta manera permiten también estos modelos educativos que puedan tomar conciencia, tanto los futuros profesores como los niños a los que ellos les van a impartir sus clases, del poder de la imagen. Y de esta manera también potenciar la formación de docentes críticos. En cuanto a la justificación de esta propuesta, se debe decir que el modelo en sí mismo de crítica a la cultura visual responde a un contexto de hiperestimulación visual en el que vivimos, teniendo en cuenta que desde la infancia consumimos masivamente información visual, especialmente las nuevas generaciones, pero carecemos de herramientas conceptuales para llevar a cabo el análisis crítico respecto a ellas, por lo cual es necesario posibilitar procesos de análisis e interpretación de las imágenes que consumimos. También, en cuanto a la justificación, se indica que es importante tener en cuenta que la educación artística no puede seguir consistiendo solamente en hacer manualidades. Ha de consistir en aprender a pensar sobre lo que nos rodea, problematizar lo que nos es dado y construir desde ahí un pensamiento crítico no tutelado. Aquí en la imagen vemos cómo el niño recibe una amplia información, mucha de ella desde la que se fomentan estereotipos de género, y cómo la manualidad parece algo aislado, o sea, la clase de artes, el espacio educativo parece aislado de esa realidad y parece que no pudiera ser un lugar para transformar, potenciar este tipo de situaciones, digamos, desde un punto de vista crítico, potenciar un espacio para la creación y el fomento de este pensamiento crítico reflexivo en el alumnado. Bueno, la propuesta que se presenta aquí consistió en plantear a los estudiantes que seleccionaran un producto visual, luego extrajeran algunos fotogramas, 3 o 4 fotogramas que les llamaran la atención, y que a través de esto hicieran un análisis visual y luego, como producto del análisis visual, pudieran generar la creación de un contradiscurso crítico interviniendo la imagen elegida. Esto partió como inspiración de un proyecto que yo también tutelé hace varios años de una artista colombiana que se llama Natalia Rodríguez, y desde la cual ella, por ejemplo, desde el videoclip de Katy Perry de California Girls, ella propone cómo a través de estos dispositivos visuales se pueden identificar roles estereotipados y cómo se puede reflexionar cómo ellos promueven tecnologías de género, transmiten micromachismos y por medio de la repetición educan a los espectadores en ellos y naturalizan este tipo de discursos. Ahora bien, voy a hacer referencia rápidamente a los resultados. Tengo de 2 tipos, unos visuales y otros cuantitativos, que se tuvieron en una encuesta al alumnado. En los visuales destaco, por ejemplo, este análisis que hicieron unos alumnos sobre el video de Becky G mayores. Y ellos, por ejemplo, destacan 2 cuestiones. Una primera, que está ligada a la objetivización sexual del cuerpo femenino, en el que este se exhibe más que el hombre, este es el que aparece desnudo, el hombre vestido, se marca una clara diferencia de la función, digamos, de este cuerpo objeto en ese contexto. Y por otro lado también se estereotipa la imagen también de las relaciones basadas en el interés monetario. Ahora bien,
En esta imagen de arriba vamos a ver ya la intervención, el contradiscurso creado por los estudiantes. Aquí aparece un fotograma donde la artista está expuesta, exhibida, tumbada, o sea, como dispuesta a toda la dinámica que se teje en torno a ella, a su cuerpo, a ese cuerpo como atractivo, ¿no? Y como objeto sexual. Y con las frases estrategia o moda, pues los estudiantes quieren hacer o plantear su posición crítica también con la palabra abierto, mostrando cómo a través de esta imagen nos están, por un lado, fomentando la moda de este estereotipo femenino, esta imagen hipersexualizada de la mujer, y por el otro lado, como este mismo discurso que se plantea en este tipo de mensajes es una estrategia para fomentar dichos estereotipos. Aquí vemos el segundo ejemplo que les decía, lo que era ya la representación de relaciones entre hombres y mujeres basadas también en el interés monetario y sexual. Ahora otro ejemplo de Anuel, una canción que se llama No me ame. En este video encuentran este fotograma que les inquietó mucho a los estudiantes donde veían a las mujeres tumbadas o dentro de una tina, pero ni siquiera mujeres, sino piernas, fragmentos de ellas. El de frente mostrándose como la persona que domina la situación y ellos lo que hacen es introducir la frase no son suficientes donde tachan también como suficientes en letras rojas mostrando cómo esta objetualización femenina pues está anulando la misma capacidad de la mujer de ser representada como de otra manera y de ser concebida a nivel de imaginario de otra manera, y cómo se representa también el dominio masculino, la objetualización y el sexismo. Otro resultado visual es sobre la intervención de este fotograma, el video No soy tu mamá de Jennifer López, donde vemos cómo paradójicamente esta imagen pues recalca o repite el modelo estereotipado de la Cenicienta, ¿no? De esta mujer que está, digamos, condenada a asumir los cuidados domésticos en mayor medida en un entorno de pareja o familiar, y como esta artista aquí, pues aunque denuncia esta situación yo como algo que no debe ser parte de su realidad, fomenta otro tipo de estereotipos de objetualización y de dominación por ejemplo, en estas imágenes que circulan de ella misma a nivel, digamos, visual y global, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados cuantitativos. Primero se analizó si los estudiantes eran conscientes de estos mensajes sexistas antes de hacer el análisis, si pasaban desapercibidos estas connotaciones sexistas antes de hacer el análisis, y el 95% de ellos dijeron que sí, que no, que ellos veían estos videos antes y no habían captado este tipo de mensajes. Por otro lado, también se les preguntó a los estudiantes si después del análisis consideraban que el lenguaje sexista estaba naturalizado en la sociedad, por ejemplo, a través de estos dispositivos visuales, y el 92% afirmó que sí. Para concluir, es importante aclarar la importancia de aplicar la perspectiva de género en la educación artística, que está relacionada con la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad. También al integrar este lente de la crítica a la cultura visual en nuestro alumnado, futuros docentes y niños, se puede ver y apreciar las contribuciones tanto de artistas como de diferentes creadores y pensadores de todos los géneros, rompiendo estereotipos y promoviendo la inclusión. Además, al dotar a todo tipo, digamos, de colectivo, no solo artistas, sino niños, adultos, de este lenguaje o esta capacidad de análisis crítico, se puede lograr generar entornos donde se discutan temas relacionados con la identidad de género y sexualidad y la representación, en este caso de la mujer en el arte, fomentando la reflexión crítica del diálogo en el aula. De esta manera, ayudamos a construir ciudadanos más conscientes, más empáticos y más comprometidos con la construcción de la sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. Hola, buenas. En primer lugar, nos gustaría agradecer al Comité del Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa por darnos la oportunidad de exponer el trabajo titulado Hábitos de actividad física en el tiempo libre de las mujeres guipuzcoanas en función de la edad. Esta comunicación ha sido elaborada por Olaya Izaguirre Sagastibeltza, Ruth Callero, Estíbaliz Romarate Zabala, Oiduy Usabiaga y Uxue Fernández Lasa. La actividad física en el tiempo libre aporta numerosos beneficios físicos, psicológicos y sociales.
Teniendo en cuenta el género, entre quienes practican actividad física en el tiempo libre, la participación de las mujeres es menor que la de los hombres, tanto a nivel mundial como estatal. Además, las mujeres en edad laboral, las que tienen entre 18 y 65 años, son las que presentan mayores tasas de inactividad, debido, entre otros, a la diversidad de situaciones que se dan en esta etapa vital. Los factores que afectan a la práctica de actividad física pueden ser diversas, como el estado de salud, el estado económico y laboral, el apoyo de familiares, la disponibilidad de instalaciones o el clima. La edad también puede ser un factor relevante que afecta a la actividad física en el tiempo libre, ya que las necesidades e intereses pueden ir cambiando según la etapa vital en la que se encuentran. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar los hábitos de actividad física en el tiempo libre de mujeres adultas guipuzcoanas en función de la edad, diferenciando los grupos de edad de entre 18 y 24 años, de entre 25 y 44 años y de entre 45 y 65 años. En este estudio participaron 2.456 mujeres guipuzcoanas de entre 18 y 65 años. Todas eran físicamente activas en el tiempo libre, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación entre ambas. Las participantes completaron el cuestionario Guipúzcoa Women's Physical Activity Questionnaire de forma anónima y online. Una vez obtenidos los datos, se realizaron estadísticos descriptivos, la prueba de chi cuadrado de Pearson y la prueba Z. Los resultados muestran que las mujeres guipuzcoanas realizan mayoritariamente actividad física en el tiempo libre de tipo individual, las que se realizan sin compañeras o compañeros, como caminar, correr o andar en bicicleta, de estructura no competitiva y no organizada, como por ejemplo alquilar una pista y jugar un partido o andar por el monte. En cuanto a la frecuencia, la mayoría lo practica 3 o más veces a la semana y lo hacen en solitario. En cuanto a las principales diferencias entre los tres grupos de edad, en el tipo de actividad podemos observar que las actividades individuales son las más practicadas en todas las edades y las más jóvenes practican significativamente menos que las mujeres que tienen más de 25 años. Asimismo, destaca la presencia de actividades en la naturaleza en todas las edades. En cuanto a las actividades del tipo de duelos colectivos, las más jóvenes son las que más participan y la práctica va disminuyendo a medida que avanza la edad. Respecto a las actividades cooperativas, observamos cómo en el grupo de las más jóvenes ocupa un pequeño porcentaje, mientras que va aumentando según avanza en los grupos de edad. En cuanto a la estructura de la actividad física en el tiempo libre que practican las participantes de forma principal, la competición federada es lo que más sobresale en el grupo de las más jóvenes, mientras que en los otros dos grupos lo practica un pequeño porcentaje. En los grupos de edad de entre 25 y 44 y de entre 45 y 65 años, las actividades de tipo no competitivas y no organizadas son la forma de práctica principal y además va aumentando según avanza la edad. En el grupo más joven también destaca su práctica, pero lo hacen significativamente menos que los otros dos grupos de edad. Asimismo, observamos que las actividades no competitivas y organizadas son la segunda forma más frecuente de práctica entre las mujeres de entre 25 y 65 años, mientras que en el grupo más joven lo practican significativamente menos. La competición no federada y organizada, no obstante, lo practica un pequeño porcentaje en los tres grupos de edad. Respecto a la frecuencia de práctica semanal de actividad física en el tiempo libre, observamos que en los tres grupos de edad, más del 80% de las participantes lo hace 3 o más veces a la semana, mientras que una minoría en los tres grupos de edad lo hace 2 veces o una vez a la semana. Por último, observamos que la compañía también varía en función de la edad. Entre los resultados que destacan, vemos que las más jóvenes participan sobre todo con sus amigas y amigos
y en los otros dos grupos de edad es la segunda forma más habitual de practicarlo. Las mujeres de entre 25 y 44 años practican actividad física en el tiempo libre, sobre todo en solitario, y también las mujeres de entre 45 y 65 años, aunque en menor porcentaje. Asimismo, en el grupo de edad más joven es la segunda forma más frecuente de practicarlo. Por último, practicarlo con la familia aumenta significativamente a medida que avanza la edad. Con todo, se ha observado que la edad es un correlato de actividad física en el tiempo libre efectivo para diferenciar los hábitos de las mujeres guipuzcoanas. Los resultados principales han sido que las mujeres de entre 18 y 24 años lo hacen principalmente de tipo individual, de forma federada, 3 o más veces a la semana y con amigas y amigos. Y las mujeres de entre 25 y 44 años y las mujeres de entre 45 y 65 años coinciden con los resultados principales, practicando actividad física principalmente de tipo individual, de forma no competitiva y no organizada, 3 o más veces a la semana y en solitario. Por tanto, el conocimiento de los hábitos puede ayudar a optimizar las políticas públicas de promoción de actividad física en el tiempo libre en mujeres adultas, haciendo hincapié en las diferencias que existen entre los diversos tramos de edades, ya que las necesidades son diversas y es importante poder dar respuesta a estas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Eva Guardiola Samá, alumna del doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a continuación presento la ponencia que he titulado Navegando entre cuerpos y saberes, un análisis del currículum educativo para la transformación de las corporeidades. Esta resume la parte más teórica de mi tesis doctoral. Dicha presentación se incluye en la línea 4, dedicada al género y la educación, del Congreso Internacional de Inclusión Social y Educativa 2024. Comenzamos primeramente mostrando el índice que seguiremos a lo largo de la presentación. Comenzamos. Introducción y justificación. La presente investigación se centra en llevar a cabo un análisis integral del currículum educativo de educación primaria. La educación física y la psicomotricidad destacan como un espacio fundamental e imprescindible para comprender cómo se crean y reproducen las relaciones de género desde las primeras etapas de vida. Son especialidades en las que el cuerpo, la imagen, los estereotipos y las diferencias están muy presentes y que, inherentemente, implican una interacción corporal entre los participantes, tanto con el resto del grupo como con su mismo cuerpo. Las imágenes de una feminidad y masculinidad estandarizadas e idealizadas siguen estando muy presentes en nuestra vida diaria y se ven favorecidas gracias a las redes sociales, los medios de comunicación y las creencias heredadas que forman parte del imaginario colectivo. Esta imagen de lo que es ser hombre y ser mujer afecta y acaba causando problemáticas a muchas personas. Estas problemáticas corporales son conocidas por todo el mundo en general. Solo hace falta ver el auge de las clínicas estéticas y todos los estímulos y estereotipos presentes en los medios de comunicación que hacen que continuamente estemos cuestionando si nuestros cuerpos están bien. ¿Y qué papel tiene la educación escolar en todo esto? Pues tal y como explica Sierra, el desarrollo y la reproducción del discurso de género tiene uno de sus pilares principales en la educación. Objetivos. Como podemos ver, nos planteamos un objetivo general y dos específicos. El general sería promover la creación de políticas educativas sensibles al género y la igualdad desde una perspectiva corporal en la etapa de educación primaria. Como ya hemos dicho, nuestra prioridad es visibilizar la importancia del cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etiquetando desigualdades, roles y estereotipos que siguen presentes en la educación de hoy en día y cambiando de algún modo los enfoques o políticas educativas. Como objetivos específicos se plantean, por un lado, identificar las fortalezas y debilidades del currículum educativo en el ámbito corporal, y proponer orientaciones curriculares para la aplicación activa de la igualdad de género en las aulas. Gracias al análisis integral del currículum educativo, podremos proponer mejoras que ayuden a que toda la comunidad educativa pueda volcarse en esta aplicación de la perspectiva de género en la educación. Pasamos al marco teórico. Si nos centramos en la evolución histórica de la educación física y la psicomotricidad,
Remontándonos a la época de Platón y Aristóteles, se tenía la concepción de que cuerpo y mente no estaban relacionados. Ernest Dupré, padre del término psicomotricidad, afirmaba en 1925 que cuanto más se estudian los desórdenes motores en los psicópatas, más se llega a la convicción de las estrechas relaciones que hay entre las anomalías psíquicas y las anomalías motrices. De esta manera se proponía un cambio de paradigma y se pasaba de un planteamiento dicotómico del ser humano a un planteamiento unitario. Actualmente los dos enfoques más destacados de psicomotricidad son la perspectiva educativa, que es la que nos compete, y la terapéutica. Fue Bernat Couturier quien acercó a España la vertiente más pedagógica y suscitó que muchos maestros vieran el potencial de esta materia. Mendiara la define como una forma de entender la educación basada en la psicología evolutiva y la pedagogía activa que pretende alcanzar la globalidad del niño y facilitar sus relaciones con el mundo exterior. Si nos centramos en la educación física, anteriormente denominada como gimnástica, podemos ver que se caracterizó en el siglo XIX y principios del XX por estar sujeta a intereses sectarios o partidistas. Desde Alemania llegó a España, a través del médico alemán Schreber, la gimnasia de sala o sin aparatos. Más tarde pasó a utilizarse gimnástica higiénica, más centrada en todo el ámbito corporal de la salud. En 1919 se creó la Escuela Central de Gimnasia de Toledo y pasó a asociarse la gimnasia con la gimnasia militar, ejercicios de peso corporal. Un gran avance por parte de esta institución fue la creación y divulgación de la cartilla de gimnástica infantil en 1924. Dicho documento era el elemento propulsor de la educación física en las escuelas de primera enseñanza y en las escuelas normales de todo el país. Por muchos investigadores es conocido como el primer manual oficial de educación física escolar de la historia educativa en España. En la etapa entre 1931 y 1939, coincidiendo con la Segunda República, se realizaron muchos avances en cuanto a la materia que nos compete. El ideario político del momento, opuesto al de la Iglesia Católica, propició cierta libertad religiosa al eliminar la religión como asignatura en las escuelas. En los siguientes años se produjeron en España una serie de hechos históricos que acabaron ocasionando la eliminación de los pocos avances que se habían realizado durante la Segunda República. Dichos hechos fueron el golpe de Estado de Franco en 1936, que derivó en la Guerra Civil Española, tras la cual se instauró una dictadura que duró hasta 1975. Durante estos años se encargaron de polarizar de nuevo la educación y de suprimir las mejoras instauradas durante la Segunda República. A lo largo del siglo XX se produjeron grandes avances tanto a nivel de coeducación e igualdad como en la incorporación de la psicomotricidad y la educación física, hasta llegar al modelo coeducativo que tenemos actualmente. Tal y como socialmente hemos ido dando una mayor importancia al cuerpo y a toda la acción corporal, se han ido incorporando a estas materias los niveles conductuales, perceptivos, afectivos e intelectuales. Por lo tanto, las asignaturas han dejado de estar encorsetadas en el desarrollo muscular para dar cabida a más aspectos vitales del ser humano. Pasamos a centrarnos ahora en el movimiento feminista. Dicho movimiento se vio duramente afectado por la posguerra y la etapa franquista, porque, como ya hemos comentado, los ideales de la época volvieron a centrarse en el papel de la mujer como ama de casa. Hemos podido ver que a lo largo de la historia el acceso de las mujeres a la educación ha sido un aspecto crucial en su emancipación. Con el resurgimiento del feminismo en la democracia, las asignaturas corporales comenzaron a enfocarse en promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Podemos afirmar que la problemática del género en las escuelas debe abordarse desde miradas feministas que se encarguen de deconstruir las ideas de feminidad y masculinidad. Además, debe llevar implícito el componente corporal, ya que éste forma parte de todos nuestros aprendizajes y forja tanto nuestra identidad corporal como el autoconcepto. Por todo ello, cobra mayor importancia el hecho de abordar las brechas de género que existen tanto a nivel de contenido educativo como a nivel de representación docente. Pese a la clara misión del movimiento feminista, sigue existiendo una parte de la sociedad que se opone, o por desconocimiento o por convicción, a que los feminismos cobren importancia. Como podemos ver, el currículum educativo español ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Actualmente, la ley que rige la educación es la LOMCE. Creemos que es importante visualizar de qué modo se trabaja la igualdad en otros países. Eso podría darnos una idea del punto en el que nos encontramos a nivel europeo. Por lo tanto, se han escogido tanto el informe PISA como el ranking de Global Gap Index, ya que nos proporcionarán tanto la perspectiva académica como la visión más sociocultural y actual de la igualdad en Europa. Tras el análisis de estos documentos, podemos concluir que España no se sitúa en las peores posiciones en cuanto a educación en igualdad, pero aún así queda mucho camino por recorrer
si queremos que nuestra sociedad avance y se coloque en puestos más altos. En cuanto a la metodología, podemos ver que ésta se sustentará en un enfoque cualitativo que se centrará en el análisis detallado del currículo de educación primaria desde la perspectiva de género y de igualdad, específicamente centrada en el ámbito de la educación corporal. Se utilizará el programa NVivo. Este programa facilitará el análisis del documento y también proporcionará una base en cuanto a la organización que ayudará a la posterior selección de datos e ideas de interés para la realización de las propuestas finales. En cuanto al plan de acción, actualmente nuestra misión es comenzar con el análisis del documento propiamente, teniendo las bases teóricas en las que centrar nuestra investigación. En cuanto a las acciones de difusión de la tesis, se enfocarán principalmente en la presentación de ponencias en congresos, publicaciones de artículos en revistas, participación en paneles de discusión y colaboración con diversas instituciones educativas o organizaciones interesadas en promover la equidad de género en educación. A continuación se muestra la pequeña bibliografía utilizada para llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias. Dejo aquí mi correo por si hay alguna duda concreta o se necesitarán referencias bibliográficas, y estoy abierta a responder a cualquier duda en comentarios. Gracias por vuestra atención. Hola, mi nombre es Joana Jaureguizar, soy profesora de la Universidad del País Vasco y junto a mis compañeras Naira Ozamiz, Iratxe Redondo y María Dosil hemos preparado la siguiente comunicación que lleva por título Avanzando hacia la prevención de la ciberviolencia en parejas adolescentes. La ciberviolencia en parejas adolescentes se define como un conjunto de comportamientos repetidos que tienen como objetivo controlar o causar daño al otro miembro de la pareja. Incluye comportamientos como, por ejemplo, visitar frecuentemente el perfil en redes sociales de la pareja, enviar mensajes insultantes o amenazantes, difundir información negativa sobre él o sobre ella, robar o usar indebidamente sus contraseñas, etc. Además, es un tipo de violencia que se ejerce rápida y fácilmente y puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso después de haber finalizado la relación, lo que acentúa aún más la experiencia de victimización. Por ello, decimos que este es un problema social grave, porque se mantiene en el tiempo. El fenómeno de acoso a través de las redes sociales y el móvil se da cada vez con más frecuencia, o al menos tenemos datos cada vez más actualizados entre adolescentes, y comporta consecuencias muy graves, tales como una baja autoestima, problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión, y además a los adolescentes que están en pleno desarrollo les afecta en su formación psíquica y cognitiva en general y al establecimiento de futuras relaciones sociales y en general a su desarrollo afectivo social. Además, tenemos que tener en cuenta que puede ser un factor de riesgo importante para la cronificación de la violencia en el seno de la pareja en un futuro y que debido a la escalada de violencia en el futuro, se puede llegar a violencias cada vez más severas. En cuanto a la prevalencia, los estudios arrojan datos de prevalencia bastante dispares, dependiendo de múltiples factores que están relacionados con la investigación, como pueden ser la propia conceptualización de la violencia, cómo entiende la violencia cada estudio, cada investigador o investigadora, o incluso la metodología que se utiliza, con qué instrumentos se mide, cuál es el procedimiento que se sigue, la edad de los participantes, etc. O incluso también los análisis realizados, si son cuantitativos, cualitativos, qué se analiza. Por ejemplo, uno de nuestros estudios más recientes en nuestro contexto es el de Cava y colaboradores, que señalan prevalencias que van entre el 12 y el 56%. Pero también es importante que tengamos en cuenta que habría que distinguir entre la ciberagresión y el cibercontrol. Es decir, cuando estamos recogiendo información, datos sobre las prevalencias, deberíamos distinguir entre ciberagresión y cibercontrol. Cuando hablamos de ciberagresión, como por ejemplo, podríamos estar hablando de que la pareja insulta al otro a través de las redes sociales, extender rumores falsos sobre la pareja, amenazarle con subir fotos comprometidas, por ejemplo. Y cuando hablamos de cibercontrol, estamos hablando de, por ejemplo, controlar si está conectado, enfadarse si chatea con otra persona, enfadarse si no le responde enseguida y sabe que está en línea.
Además, tenemos que distinguir entre la perpetración y la victimización. Si bien es cierto que los estudios nos indican que en el caso de los adolescentes son dos perfiles que se están intercambiando e incluso estamos hablando de una violencia mutua o una violencia bidireccional. Es evidente, por lo tanto, que la forma de interacción entre nuestros adolescentes y jóvenes está cambiando a una velocidad vertiginosa y que debemos darles herramientas para que aprendan a relacionarse de forma sana en este nuevo contexto, por lo que el desarrollo de programas de prevención se hace indispensable. En una revisión que realizamos en nuestro equipo por Galende y colaboradores en el 2020, se analizaron diferentes programas de prevención en nuestro contexto y en este caso señalamos especialmente 3: el DARSI, el Date y Adolescence y la intervención breve, basada en la teoría incremental de la personalidad. Entonces, lo que vimos es que trataban aspectos importantes como la sensibilización sobre los tipos de violencia, el pensamiento crítico. En el caso de Date y Adolescence, también sobre conceptos de amor, mitos sobre el amor romántico, la regulación emocional, autoestima, concienciación sobre la influencia del grupo de iguales, pero en estos también no solo se trataba la ciberviolencia en parejas adolescentes, sino también el bullying, ciberbullying, la relación con los iguales en el colegio, en los centros escolares. Y en el caso de la intervención breve basada en la teoría incremental de la personalidad, estamos hablando de una intervención de una única sesión que trata de sensibilizar sobre la importancia del potencial de cambiar. ¿Vale? Entonces, tras realizar esta revisión, vimos que aún teníamos necesidad de seguir profundizando en el desarrollo de programas de prevención que traten específicamente la ciberviolencia en parejas adolescentes. Así surgió el programa que desarrollamos nosotros en nuestro equipo SIDES, que es el programa CDA Stop, Programa de Prevención de la Ciberviolencia en Parejas Adolescentes. Y en el presente trabajo vamos a presentar brevemente los resultados de la validación de este programa, en concreto explorando los resultados respecto a la influencia que ha podido tener sobre la ciberviolencia en parejas adolescentes. De forma muy breve, señalar que este programa está distribuido en 3 grandes módulos. Un primer módulo que trata de aspectos más generales, más transversales, podríamos decirlo, como el autoconcepto y la autoestima o la regulación emocional, aspectos clave también para tratar la ciberviolencia en parejas adolescentes. En el segundo módulo ya entramos en aspectos relacionados ya con la pareja, como son estereotipos de género, mitos sobre el amor romántico, la violencia en las relaciones de pareja y qué tipos de violencia podemos saber y si las identificamos. Y después también dentro de la violencia en la pareja, los roles que diferentes personas pueden estar ocupando, el perpetrador, la víctima, los testigos. Y ya en el tercer módulo entramos ya en concreto sobre el aspecto más ciber. Hablamos de los riesgos de las nuevas tecnologías, si nos arriesgamos, no nos arriesgamos, si somos conscientes de esos riesgos, la ciberviolencia en las relaciones de pareja. ¿Qué es esto de la ciberviolencia? ¿Qué tipos de ciberviolencia hay? Si las identificamos. La normalización de esta ciberviolencia, cómo frenarla y una última sesión de afianzamiento de lo aprendido y de cierre. Bueno, la metodología que hemos seguido para la validación de este programa de prevención ha sido el siguiente. En este estudio participaron 409 adolescentes de centros escolares de entre 12 y 17 años, el 54% chicos, el 45% chicas y el 1% de sexo no binario. Los distribuimos en grupo experimental y grupo de control. 236 estuvieron en el grupo experimental, es decir, aquellos que recibieron el programa, y el grupo de control que no lo recibieron. El procedimiento seguido fue que, en primer lugar, se seleccionaron los centros por conveniencia, se obtuvo la autorización de estos centros escolares para participar en el estudio, después los consentimientos informados de las familias y el asentimiento de los menores, y
Antes de empezar con la implementación en el grupo experimental, se pasó el pretest en el grupo de control y en el grupo experimental, se implementó el programa tan solo en el grupo experimental y tras finalizar la implementación del mismo, se realizó el post-test de nuevo en el grupo experimental y en el grupo de control. Los resultados que vamos a presentar en esta comunicación serán aquellos obtenidos mediante el instrumento de escala de ciberviolencia en parejas adolescentes CIB-VPA. A continuación pueden ver los resultados de este estudio. En cuanto a los datos previos, antes de comenzar con la implementación, señalar que en la fase pretest no se hallaron diferencias entre el grupo experimental y grupo de control. A continuación pueden ver los resultados obtenidos en cuanto a la perpetración y a la victimización. El 67,1% de las personas participantes que habían dicho que tenían o habían tenido pareja reconocieron que en algún momento habían perpetrado violencia contra sus parejas. Si observamos con más detenimiento estos datos, vemos que en realidad el porcentaje más alto se da en el control emitido, ya que el 64,6% de los y las participantes admitieron que en alguna ocasión habían controlado a sus parejas. En cuanto a la violencia perpetrada, el 9,8% de los y las participantes aceptaron que en algún momento la habían utilizado. En cuanto a la victimización, el 63,3% de los o las que tenían o habían tenido pareja reconocieron que en algún momento habían sufrido victimización por parte de sus parejas. En concreto, el 61,5% reconoció haber sido controlado por su pareja y el 20,1% haber recibido ciberviolencia por parte de sus parejas. Por ejemplo, por tener datos más concretos, podemos ver algunos de los ítems de este cuestionario. Por ejemplo, si se enfada, si ve que estoy en línea y no le contesto, el 34,6% de los participantes dijeron que rara vez había ocurrido en el último año. En una o dos ocasiones sí que había ocurrido. El 7,7% reconoció que a veces ocurría, que había ocurrido 3 o 5 veces en el último año. Y el 2,2% con frecuencia, 6 veces o más. O, por ejemplo, está pendiente de si estoy en línea o no, el 28,7% reconoció que rara vez, el 8,8% a veces y el 1,7% con frecuencia. O no me deja chatear con algunos amigos y se enfada si lo hago, el 11,6% rara vez, el 4,4% a veces y el 2,8% con frecuencia. Teniendo en cuenta estos datos, a continuación les vamos a presentar los resultados de la implementación del programa. En este caso tenemos los resultados de la violencia, de la ciberviolencia perpetrada, ¿vale? Como pueden ver en el gráfico, en la fase pretest no había diferencias significativas entre el grupo de control, línea verde, y grupo experimental, línea azul. Pero en la fase post-test, estas diferencias sí que fueron significativas. Así como en el grupo de control apenas hubo cambio entre el pretest y el post-test, sí que los hubo en el grupo experimental, obteniendo puntuaciones más elevadas. Con ello, la interpretación que nosotros hacemos es que tras la implementación del programa, los y las adolescentes eran más conscientes o eran más capaces de identificar aquellas conductas de violencia que antes no podían identificar. Es decir, que antes no eran capaces de reconocer que eso quizás sí que era también violencia. Algo similar ocurrió con la victimización. En el caso de la victimización, también vemos que en la fase pretest apenas había diferencias entre el grupo experimental y grupo de control, pero sí en la fase de post-test, ya que el grupo experimental subió considerablemente. En este sentido, también pensamos que los y las adolescentes que participaron en el programa CDA Stop eran más capaces de identificar conductas de cibercontrol y de ciberagresión que habían ejercido sus parejas hacia ellos. Es decir, ahora podían identificarlas de mejor, o sea, de forma más clara.
Bien, teniendo en cuenta todos estos resultados, a continuación les expondremos brevemente la discusión de los resultados. Es evidente que hay que seguir avanzando en el diseño y validación de programas de prevención de la ciberviolencia en parejas adolescentes desde edades tempranas. Hemos visto que necesitan más información, necesitan formación, necesitan más ayuda para aprender sobre cómo relacionarse en estas primeras relaciones de pareja que están teniendo. Entonces, es evidente que es necesario que desde los centros escolares se implementen programas de prevención. Habría que prestar especial atención al cibercontrol, tanto perpetrado como sufrido, ya que nos surge la idea y la pregunta de si se está normalizando entre los adolescentes. ¿Realmente son capaces de darse cuenta que el cibercontrol es ciberagresión? Además, habría que realizar medidas de seguimiento para analizar el efecto a medio y largo plazo de este tipo de programas y además complementarlos con cuestionarios con análisis, esta recogida de datos con cuestionarios con análisis cualitativos como entrevistas, focus group, etc. Muchas gracias por su atención. Kaixo, soy Laia Becerra Martínez, profesora sustituta en la Facultad de Bellas Artes y de Educación Artística en secundaria. Y os vengo a presentar cómo corporizamos los diseños, rompiendo con los constructos hegemónicos y heteronormativos desde la educación en diseño. El proyecto que presentamos tiene como origen las conclusiones de mi tesis doctoral defendida en marzo del año pasado. De aquellas conclusiones surgieron derivas, entre ellas la experiencia que expondremos a continuación. Pero para situar la propuesta creo que es interesante conocer el punto de partida. La tesis doctoral muestra una investigación narrativa que renuncia a la generalidad y prioriza la perspectiva narrativa, donde la noción del conocimiento es algo compartido que se construye. Es una investigación no lineal, como no lo es la vida. Tiene muchas capas, al igual que yo como investigadora y como persona. En ella, los métodos visuales son los protagonistas y su pregunta principal era la siguiente. ¿Ayudan las metodologías basadas en artes a una narrativa escolar inclusiva? Esta pregunta venía acompañada de una serie de hipótesis, entre las que queremos remarcar estas dos que veis aquí. La tesis doctoral la configuran 3 estudios de caso abordados desde distintas metodologías de indagación y de generación de datos, en los que los métodos visuales no solo están presentes, sino que permiten indagar y generar conocimiento desde la investigación-acción docente, así como desde aproximaciones etnográficas, autoetnográficas y autobiográficas. Lo etnográfico nos permitía conocer y relacionar lo que a la educación concierne en un contexto cultural, político y social, y lo autobiográfico, hacerlo desde la propia experiencia. De los 3 estudios de caso en relación con lo que acabamos de exponer, se concluye que el sistema educativo tiene también una construcción social, una identidad. En este sentido, sus espacios, su currículum, reproducen y construyen una realidad que tiene como modelo un determinado estilo de vida, un ordenamiento social y cultural, como nos dice Pandora Mirabilia. Además, su currículum opaco impide ver otras realidades o caminos, como nos advierte Acaso, y nos muestra a la escuela como un espacio seguro dentro de sus paredes, obviando que también es un lugar de encierro. Según Planella, todavía encontramos formas de encierro más o menos activas en proyectos, políticas, leyes y discursos que fundamentan la acción psicopedagógica. Muros simbólicos que separan a sujetos del resto de la sociedad. Se trata de muros, espacios y discursos que debemos de construir, democratizarlos para las personas que los habitan. Del mismo modo, creemos que el concepto de educación inclusiva tiene que ver con los relatos hegemónicos y en relación al currículum lo podríamos situar
en lo que Kemiscon y Sadget denominan la perspectiva vocacional del currículum. Es decir, el objetivo de la escuela es la preparación laboral, de manera que el currículum es quien dicta lo valioso a conocer. Así, el sistema educativo y todo lo que concierne perpetúa la discriminación sexista, homófoba, aporófoba, disfoba y xenófoba que ejerce la dominación androcéntrica, etnocéntrica, heteronormativa, físico-normativa, etc. Mediante su relato hegemónico, construido por un lenguaje, unos objetos, unos espacios concretos que permiten ciertas corporeidades. La escuela inclusiva se enmarca en este paradigma educativo. En los distintos estudios de caso de la tesis doctoral, las metodologías basadas en artes han tenido un abordaje muy distinto, bien como método de generación de datos o vinculadas a la praxis docente en toda la investigación, y han permitido generar relatos no hegemónicos desde una aproximación al conocimiento no jerárquico, pero situado. Sentirse afectado está vinculado a la capacidad de existir y supone un tránsito entre estados. En este sentido, diversos aspectos pueden suponer un afecto que nos construya identitariamente, que genere esa mirada. El propio currículum nos concibe como mano de obra productiva y de consumo, como ya hemos dicho, donde la competencia acaba con el cuidado. De manera que todo el sistema educativo se ve implicado y afectado en este sentido desde distintos parámetros que van desde lo cotidiano del aula a las propias leyes que organizan y regulan el sistema. Los referentes lingüísticos y visuales de los libros de texto, así como su propio uso, nos ofrecen una forma de relacionar el conocimiento con la objetividad y el realismo de los datos, así como con la acogida de cualquier tipo de información. De manera que esa proyección no solo visual, sino también corporal, es el referente que se construye. Aquí Ellsworth nos ofrece el concepto de direccionalidad en referencia a esos mensajes implícitos que llegan a quien en ellos se ven contemplados, quedando fuera el resto. Esto es de lo que depende el éxito o el fracaso educativo, ¿no? De las realidades que son contempladas y por consiguiente pueden ser reencarnadas. La indagación en torno a las representaciones y a los referentes que nos muestran debe ser parte del proceso de aprendizaje, desde el ámbito educativo en general y desde la educación en diseño en particular, observando no solo los referentes, sino también analizar nuestras creaciones yendo más allá de lo visual para adentrarnos en los constructos sociales y culturales, lenguaje textual, corporal, espacial, etc. Y así empezar a transgredir la tradición, por poner un ejemplo, y estableciendo espacios críticos y democráticos. La educación no puede perpetuar este tipo de miradas ni acogerlas como propias de su cultura, ya que esa cultura es un constructo social, como hemos dicho, en continua transformación con la sociedad. De esta manera es interesante lo que los estudios en torno a la cultura visual nos proponen, es decir, iniciar una historia sobre las historias que se cuentan, sobre los objetos artísticos y las manifestaciones culturales de tipo visual. O sea, no se trataría de una deconstrucción de orden literal, sino de un espacio de diálogo con los objetos a los que la comunidad de aprendizaje resignifica desde la reflexividad y desde la contextualización de su mirada. Nuestra propuesta parte de una discusión generada en el aula entre un grupo de alumnos sobre los pros
hablaban sobre los pros y los contras de comprar ropa online, ¿no? En la que en un momento derivó a hablar sobre el cambio que estos hábitos de consumo podrían provocar en nuestros barrios y en la manera de convivir en el espacio. El proyecto, que lo titulamos ¿Cómo corporizamos los diseños?, parte de estos 4 conceptos que hemos ido esbozando a lo largo de la exposición, ¿no? De esa idea de direccionalidad de Ellsworth, del concepto en cuanto a lo performativo y lo corpóreo que nos propone Vidiella, así como de la idea de conciencia para transformar que nos proponen Acaso y Mejías para esa educación, para la liberación que ponía sobre la mesa Freire. El objetivo era desmontar los discursos, ¿no?, de las imágenes, de los objetos, de los diseños que condicionan nuestros actos y que tienen repercusión en la identidad que construimos precisamente para esa soberanía, para esa emancipación. La idea era, queríamos aprovechar, como hemos venido desarrollando, pues ese poder que creemos tienen las imágenes en la construcción social y aprovecharlas, esa creación de imágenes para observar, reflexionar y coger conciencia y si se considera oportuno para cambiar, ¿no? Entonces, aunque nosotros estamos planteando cómo lo hemos llevado al aula, pero se podría llevar de muy diversas maneras, ¿no? O sea, para entender cómo corporizamos los diseños, lo que se hizo fue proponer a los alumnos crear un fotomontaje que respondiese a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo me imagino mi entorno en un futuro cercano paisajísticamente? Y lo que hicieron el alumnado fue trabajar en la creación de imágenes que visibilizasen ese paisaje, ¿no?, mediante distintos software de creación de imágenes. Y tras trabajar en esas imágenes, lo que se les propuso fue corporizar el cambio, ¿no? Es decir, imaginar, observar y reflexionar cómo corporizarían aquel espacio para poder coger conciencia sobre el poder de las imágenes y el diseño en la construcción social, para, desde luego, que tras coger conciencia, pues tal vez así cambiarlo. Para finalizar esta experiencia, que tuvo un mes de duración, lo que hicimos fue una puesta en común y lo cerramos con otro debate. Para terminar, pues que la indagación en torno a las representaciones y los referentes que se nos muestran, pues debe de ser parte del proceso de aprendizaje del ámbito educativo en general y en particular desde la educación en diseño, observando no solo los referentes, sino también analizando nuestras propias creaciones y yendo más allá de lo visual para adentrarnos en los constructos sociales y culturales que estamos generando, para así poder establecer espacios críticos y democráticos. Eskerrik asko. Hola, buenas. Y nuestra comunicación para el Congreso CISE 24 tiene como título Memorias y voces sobre la educación afectivo-sexual. Las autoras de la comunicación somos Naya Idoiaga y yo, Idoia Legorburu. Esta comunicación trata sobre un proyecto Erasmus Plus que explicaremos a continuación. Pertenece a la línea 4 de Género y Educación del Congreso CISE 24. El contenido que queremos explicar en dicha comunicación es, en primer lugar, el contexto que engloba o que enmarca el proyecto, el propio proyecto y sus características. En tercer lugar, las actividades que tienen lugar en el mismo.
En cuarto punto, los resultados del proyecto y finalmente las conclusiones del trabajo que aquí se presenta. En cuanto al contexto, en primer lugar, deberíamos destacar el creciente interés e inversión que ha surgido en los últimos años de parte no solo de las administraciones públicas, sino también de la sociedad en su conjunto. Es cierto que ya desde hace muchos años hay una creciente interés y un creciente fomento por el respeto hacia los temas de género, pero sin ninguna duda en los últimos años los proyectos, trabajos, contenidos dentro de la escuela y los institutos en torno a este tema ha sido mucho más abultado. En cuanto a los objetivos que se pretenden con este tipo de trabajos o con este tipo de tareas dentro de las escuelas, es sin lugar a dudas conseguir o construir una sociedad más justa, más respetuosa de cara a todas las personas que conformamos la sociedad, entre ellos las personas con divergencias en tipo de género, así como minorías. Ya que se ha demostrado, y es lo que vemos un poco en pantalla, que educar a los niños y las jóvenes es la única solución verdadera y a largo plazo. Como he comentado antes, desde el inicio los programas escolares europeos han generado debate, pero no solo en Europa. También a nivel estatal, tanto a nivel autonómico, podemos corroborar que esto ha sido una tendencia al alza, el hecho del propio debate de qué es lo que debemos enseñar, en qué fundamentos debemos construir esas teorías y esos contenidos que hay que trabajar en el aula. Y de hecho a nivel estatal podemos corroborar que cada cambio de gobierno ha supuesto un cambio de contenidos en este sentido. Las herramientas que vamos a utilizar en este caso y en las que nos vamos a basar son la educación sexual integral, una tendencia al alza también en los programas de educación sexual o de género que se están viendo en los últimos años en las escuelas e institutos, por su alta calidad, ya que se sabe adaptar a las diferentes edades, se basa en la evidencia, etc. Y ¿cuál es el aprendizaje que se pretende, ¿no?, con todos estos programas? No es solo un aprendizaje de cara a la mejora del respeto de la sociedad, sino también de un constructo personal más enriquecido, ¿no?, de unas mejores habilidades sociales, empatía, negociación, toma de decisiones, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y llegamos ya al punto del proyecto, es decir, ¿cuál es este proyecto, ¿no?, en el que se enmarca esta comunicación? Es un proyecto llamado Love Act dentro del marco europeo CERF 2022, Daphne, y como objetivo tiene reducir el riesgo de violencia de género y la violencia contra los niños y las niñas. Pero más concretamente lo que tratamos, ya que ese otro objetivo es más amplio, más global, sería dotar al personal educativo, al personal de profesores, profesoras y otro tipo de personal que trabaja dentro del aula, con niños, niñas, adolescentes y también con familias, trabajar o dotar de conocimientos y competencias sobre la educación sexual integral, cómo trabajar con nuestros adolescentes todos estos temas que conciernen a la educación sexual. Y para ello, dentro de las actividades, nos hemos enfocado en el diálogo intergeneracional, es decir, ya que decíamos que debemos dotar a las familias de unas herramientas para saber trabajar la educación sexual dentro de sus familias, dentro de los hogares, creíamos oportuno trabajar mediante el diálogo intergeneracional, que no es más que hacer ver la necesidad en los hogares de hablar sobre la educación sexual entre niños, niñas, adolescentes con sus tutores o tutoras legales, que puedan ser no solo padres, madres, sino también algunas personas, algunas figuras de confianza de su propia familia, como puedan ser abuelos, abuelas, tíos, tías o otras personas que no pertenezcan al núcleo familiar, pero sí cercano a la familia. Para ello, las actividades que propusimos fueron, por un lado, las memorias que se realizaron a adultos, adultas y adolescentes, en los que debían un poco hablar sobre su propia experiencia en torno a la educación sexual.
Y como segunda actividad realizamos unas entrevistas, pero no las realizamos desde el grupo de investigación, sino que fueron los propios y propias adolescentes los que y las que dirigieron estas entrevistas. Por supuesto, se les ofrecieron unas preguntas guía que no tenían por qué llevarlas a cabo, pero sí eran pues un ejemplo de preguntas que podrían hacer a sus familias. Entonces, a través de esas preguntas, preguntaron a sus padres, madres, a una de las figuras de confianza que ellos y ellas eligiesen para realizar estas entrevistas. De esa manera surgió un poquito el debate entre las propias familias y se puso encima de la mesa el tema de la educación sexual. Resultados. Los resultados fueron muy amplios y algunos de ellos incluso no esperados, ¿no? En primer lugar, surgieron algunas preguntas introductorias sobre la experiencia de la educación sexual y en estas respuestas se dieron algunos datos que no se esperaban dentro de la investigación, como pudieran ser ningún tipo de vinculación a la educación sexual dentro del hogar, etcétera, etcétera. Navegando por las relaciones, tenían que ver con la afectividad, el amor, la familia, el matrimonio. De aquí surgieron bastantes ideas, no solo en las entrevistas, sino también en las memorias. Es decir, este es uno de los puntos que no se esperaba, ya que los propios y las propias adolescentes unieron la educación sexual no solo con otro tipo de temas, sino también con la afectividad, amor, familia, etcétera. Por otro lado, y ya esto sí que nos esperábamos, ideas o temas que tenían que ver con el género, como la identidad de género, orientación sexual, etcétera. Otros con la violencia de género, que también nos esperábamos, abuso, acoso, etcétera. Otra idea, otro planteamiento que se hizo fue la salud sexual, algo que sí que vemos que es una de las preocupaciones que tienen hoy en día los jóvenes y las jóvenes, pero en mayor medida los adultos o adultas que están relacionados con los jóvenes, ¿verdad? Luego también la valoración de la diversidad cultural, la raza, la religión, etcétera, y finalmente la educación sexual, incluidas las personas con necesidades especiales, que también salió en alguna ocasión. Como conclusión, las actividades que se recopilaron de Memorias y Voces se postularon como una herramienta muy poderosa y útil para iniciar las conversaciones sobre sexualidad y afectividad dentro de los hogares, es decir, fueron un pistoletazo de inicio para que en los propios núcleos familiares se ponga este tema encima de la mesa. También para que los jóvenes y las jóvenes se tomaran el espacio y el tiempo necesarios para reflexionar, es decir, no siempre se da este momento, este lugar, este espacio en ellos y en ellas para que piensen en qué es lo que conocen, qué es lo que desconocen y qué les gustaría preguntar. En tercer lugar, superar los diversos tabúes en torno a la sexualidad en el entorno doméstico y entre generaciones. Como decíamos en el primer punto, esto dio lugar y dio un espacio para que, de alguna manera hubiese un diálogo intergeneracional, pero también para que se eliminasen ciertos tabúes, ciertas vergüenzas que suelen existir y se vea la importancia de trabajarlo dentro del hogar. Finalmente, contribuyó a aumentar la curiosidad, ¿no?, de las personas por los temas y a que buscasen y se informasen sobre ello. Nada más, muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de sus preguntas si así lo desean. Un saludo. Buenos días, mi nombre es Ander Arcos Alonso y junto a Itxaso Fernández de la Cuadra Liesa y Asir Arcos Alonso voy a presentar los resultados del estudio Percepción sobre la violencia y la relación con la masculinidad en la adolescencia vizcaína. Estos resultados surgen de una investigación realizada el año pasado y titulada Vivencias y percepciones de las personas jóvenes y adolescentes vizcaínas sobre la violencia y su relación con la masculinidad hegemónica, que fue publicada por Nazio Arteko Elkartasuna, su líder internacional, y apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya. Los objetivos de este estudio son analizar la relación entre la masculinidad hegemónica y el aprendizaje de la violencia durante la adolescencia y comparar los diferentes juicios de valor y vivencias sobre la violencia en función del género. La metodología empleada combinaba técnicas de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, principalmente un cuestionario semiestructurado y grupos de discusión.
En total participaron 362 personas, de las cuales 162 se identificaron con el género masculino, 147 con el género femenino, 4 se identificaron como no binarias y 3 afirmaron pues no tener definido aún su género. Se realizó con alumnado de cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato, de un centro público en Arrigorriaga, el instituto de allí, y un centro privado de Bilbao, con el centro Berriochoa. Las preguntas se dividieron en 4 bloques en función de diferentes tipos de violencia y dentro de estos bloques no se abordaron todos los tipos de violencia de cada uno de los bloques que ahora voy a explicar, sino que el estudio se centró en algunos de ellos, los más comunes o los más percibidos por las personas adolescentes según los resultados de investigaciones anteriores. Vale. El primer bloque fue la violencia estructural y cultural, en el cual pues, se incluyen las presiones sociales que sienten las personas adolescentes para cumplir con estereotipos y roles de género, así como la percepción subjetiva que tienen sobre estas presiones. El segundo bloque fue la violencia psicológica, que incluye agresiones verbales, formadas por bromas pesadas, humillaciones públicas e insultos, así como la violencia que se da en pareja, que además de lo anterior incluye amenazas, la prohibición y la invalidación emocional. Aquí también se podrían incluir algunas partes de violencia de género. El tercer bloque está dirigido a la violencia emocional y de pareja, que en este caso incluye la violencia psicológica que sufren más habitualmente las personas adolescentes por sus parejas y por ello nos centramos en la violencia emocional, la coerción y también se analizaron la relación de estos con los celos. El cuarto, la violencia física, centrada sobre todo en lo que son golpes y empujones, lo que coloquialmente se entiende como pegar y que constituye una expresión de violencia física pues más común entre el colectivo participante en la investigación. Vale. Los resultados respecto a la violencia estructural y cultural fueron bastante similares entre chicos y chicas adolescentes. En prácticamente todos los ámbitos, todas las preguntas que se realizaron, ellas las sufren en mayor medida, aunque las diferencias son pequeñas. Las mayores diferencias son en estos dos ámbitos que están aquí mostrados en los gráficos, que tienen que ver con lo que las propias personas adolescentes valoran como importante de lo que piensan las otras personas y que están en su entorno, y también sobre si alguna vez sintieron o vieron que hablaban mal de ellos o de ellas por no cumplir con alguna exigencia social o estereotipo. En estos dos casos la diferencia es significativa. En el primero de un 45,68% para los chicos frente a un 65,31% para las chicas y en la siguiente aún mayor de un 24,07 frente a un 68,03. Con esto podemos concluir, además de los demás resultados que se dieron en este estudio, que ellas dan más importancia a lo que las demás personas y su entorno piensan sobre ellas y que también sienten una mayor presión para cumplir con estereotipos y exigencias sociales. Respecto a la violencia psicológica, las chicas percibieron de forma mucho más clara que los hombres lo que supone la violencia verbal, mientras que estos la afirmaron utilizarla o muchas veces confundirla con bromas o con juegos. Es decir, frente a una misma agresión verbal, a veces los chicos podían entenderla como parte de un juego, parte de su relación con los pares, o podían entenderla como una broma. En cambio, las chicas normalmente la entendían o eran capaces de identificar que se estaba dando una agresión verbal. La proporción de personas adolescentes que afirmó sentirse humillada o atacada alguna vez por otras personas verbalmente fue similar en ambos sexos, aunque ellos afirmaron sufrirla de forma más frecuente. Es decir, al preguntar a los chicos y chicas adolescentes si habían sufrido alguna vez algún tipo de humillación o agresión verbal, los porcentajes fueron bastante similares en las personas que afirmaron haberlo sufrido, pero al hacer la misma pregunta con, digamos, diferentes frecuencias, en el caso de los chicos se vio que era más frecuente que sufrieran este tipo de agresiones o humillaciones verbales. Al preguntar quiénes han insultado o humillado a otra persona alguna vez, es decir, cuáles de estas personas participantes en el estudio habían ejercido violencia verbal o psicológica sobre otras personas, los porcentajes también fueron similares, lo cual coincide con otros estudios similares realizados anteriormente.
Las chicas, cuando agreden o ejercen violencia psicológica y verbal, no distinguen por género, es decir, afirmaron hacerlo indistintamente del género de la persona objetivo, mientras que los chicos afirmaron hacerlo principalmente hacia personas de su mismo género. Los chicos también afirmaron sentir mayor desprotección social que las chicas frente a las agresiones verbales, es decir, a la hora de preguntar si las demás personas intervenían o les defendían en el centro educativo, en la familia, en los diferentes ámbitos de su vida, los porcentajes de chicas que afirmaron que, digamos, que estas personas solían intervenir o solían defenderlas, en el caso de los chicos fue bastante menor. La broma o el vacile, como se vio en otros estudios anteriores, se entiende como una forma de relacionamiento entre los chicos y sigue apareciendo de forma muy frecuente en la narrativa de estos. La línea entre lo que es una broma y lo que es una humillación o una agresión verbal sigue estando muy fina y los chicos, digamos, no consiguieron distinguirla de forma muy clara. Respecto a la violencia física, una mayor proporción de chicos afirmaron tanto ser víctimas de violencia física como victimarios, es decir, los chicos son más agredidos físicamente que las chicas, pero a la vez agreden más físicamente que las chicas también. Igual que en el caso anterior, mientras que las chicas no distinguen por género a la hora de ejercer la violencia física, los chicos la dirigen principalmente a otros chicos. Es decir, las chicas que afirmaron ejercer o haber ejercido violencia física afirmaron hacerlo indistintamente de si la otra persona era un chico, una chica o de su identidad de género. En cambio, los chicos afirmaron hacerlo normalmente y en mayor medida hacia otros chicos, no hacia otras chicas. El estereotipo del hombre protector sigue muy vigente y, bueno, en las narrativas, en los grupos focales, pues se dieron bastantes comentarios sobre situaciones en las que los chicos se involucran o ejercen violencia física hacia otras personas, normalmente otros chicos, para proteger a las chicas, ¿no? Frente a humillaciones, frente a lo que fuera. em, Puesto que las consideran más débiles físicamente. Entonces, ese estereotipo del hombre protector y de querer ejercer un poco la situación de macho, pues les llevaba a ese tipo de situaciones que describieron tanto ellas como ellos. También se identificó el estereotipo del hombre honorable, en el cual los chicos deben defenderse a sí mismos, no deben de pedir ayuda cuando son agredidos físicamente y si son agredidos físicamente tienen que responder con el mismo tipo de violencia, sin estar clara la proporcionalidad. Es decir, no piden ayuda y si son agredidos pueden responder muchas veces con una mayor proporción, o sea, digamos, con una mayor intensidad de la que han sido agredidos. Aquí en el gráfico se pueden ver algunos resultados y, bueno, como se ve, los porcentajes son algo mayores en el caso de los chicos, ¿no? Las personas que nunca han sido agredidas físicamente en un 60,50 son del género femenino en un 60,54%, y en el caso masculino del 46,91%. Es decir, más de la mitad de las chicas nunca han sido agredidas físicamente, perdón. En cambio, los chicos lo fueron menos del 50%, menos de la mitad. En cuanto a la violencia sexual, ellas sufren más tocamientos y situaciones de acoso sexual. Ahí tenemos también los gráficos, ¿no? Y ellos son besados sin su consentimiento de forma más habitual también. Este resultado es un poco llamativo y de alguna forma se sale un poco también de las percepciones o las narrativas que se observaron, ¿no? Ellos y ellas son presionados en proporciones similares por otras personas para mantener relaciones sexuales, según los resultados de los cuestionarios y los grupos focales, y ellas han sufrido con mayor frecuencia otros tipos de violencia sexual como violaciones. Esto nos sorprende. eh, y bueno, otro de los resultados tiene que ver con el estereotipo de que los hombres siempre quieren sexo, ¿no? Que fue mencionado varias veces, en el cual ellas tienen mayor tendencia a buscar ayuda frente a situaciones en las que son agredidas sexualmente, pero ellos optan por huir o ocultarlo, ¿no? Es decir, aquí lo que se observa es que los chicos eh, afirmaron bueno, que alguna vez que han sido agredidos sexualmente o han sido acosados, pues su opción era que eso no se viera, huir u ocultarlo, o simplemente ceder a las presiones y tener sexo. Las chicas en mayor medida afirmaron haber denunciado o haber buscado ayuda a otras personas. Respecto a la violencia emocional de género y de pareja,
ellas reconocen ser celosas en proporciones mayores, es decir, afirmaron sentir celos en mayor proporción que los chicos, aunque al mismo tiempo afirmaron haber sido celadas, es decir, sufrir los celos de sus parejas en mayor medida que los chicos. Es decir, aquí lo que se entiende es que las chicas viven los celos con mayor intensidad y mayor frecuencia, tanto sentirlos como sufrirlos, ¿no? Respecto a otro aspecto aquí curioso, es que ellas afirmaron ejercer en mayor medida que ellos control sobre sus parejas. Este resultado es un poco llamativo porque también choca un poco con algunas de las narrativas y estereotipos que se pueden observar. Y bueno, aquí tenemos un poco los resultados en la que esto se ve, ¿no? Ahí están los diferentes tipos de formas de control que se identificaron con los porcentajes, ¿no? Entonces, revisar el móvil es similar, pero en cambio el controlar las salidas y los lugares en los que se mueven es algo mayor en el caso de los chicos. También un poco el controlar con qué personas andan sería un poco mayor en el caso de las chicas. El tema de control de la vestimenta, aquí curiosamente lo ejercen mayor las chicas sobre los chicos que al revés. Y luego la prohibición de hacer determinada cosa, pues digamos que las mujeres habrían sufrido más ese tipo de prohibiciones que los chicos, aunque también los porcentajes son similares. En general, todos los resultados están por debajo del 10%, en algunos casos por debajo del 5 y el 2%, con lo cual tampoco son situaciones que hayan sufrido de forma mayoritaria ni ellos ni ellas. Lo mismo ocurre en los demás tipos de violencia. Y bueno, según estos resultados, se identificaron 4 claves principales para abordar la violencia desde una perspectiva de masculinidad en la educación. Es importante abordar temáticas de masculinidad en la formación, en planes, en políticas y proyectos dirigidos a la igualdad. Esto es de vital importancia según los resultados de este estudio. Y también es muy importante el analizar y profundizar en los posibles factores de riesgo, tanto del contexto, que afectan especialmente tanto a chicos como a chicas, pero aquí aplicar una visión de género, ¿no? Y en este caso, desde la parte masculina sería muy común el tema del alcoholismo, drogas, los casos en los que hay lugares aislados y bueno, otras circunstancias que tienen que ver con el perfil del agresor, como personas dominantes, celosas, sexistas, poco empáticas, etc. También es importante promover modelos de masculinidad más igualitarios que sancionen actitudes tóxicas sobre las mujeres y que los propios hombres derriben estereotipos perjudiciales y conserven valores positivos también es esencial. Digamos, el derribar estas actitudes tóxicas, el derribar estos estereotipos de género, también va muy enfocado digamos, a solucionar o evitar que ocurra violencia entre hombres, dado que digamos, el ejercer esa violencia, esa masculinidad hegemónica, lleva muchas veces a los chicos a ejercer violencia sobre otros chicos y también sobre otras chicas. Entonces, bueno, este es un aspecto también central. Y finalmente es importante trabajar con los chicos y las chicas, dotándoles de recursos verbales, incluso físicos, para la protección personal, mejorar la autoeficacia y buscar también expresiones positivas del concepto de protección y honorabilidad, ¿no? Esos estereotipos que antes mencionamos, que es otro ámbito de trabajo educativo de interés. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, ¿no? Muchas gracias por el interés, ¿vale?, de esta comunicación. Yo soy Sonia Ruiz Azúa y os voy a presentar una comunicación sobre personas altamente sensibles. Primero me gustaría definir lo que es el término de persona altamente sensible, ¿vale? El término de PAS, ¿no?, o persona altamente sensible, es un término que engloba a personas, ¿no?, con un sistema nervioso pues, más sensible o permeable. Son personas que tienen como una mayor, ¿no?, capacidad para poder percibir, ¿no?, recibir, sentir, ¿no?, analizar e integrar pues, toda la información que llega a través de los sentidos, ¿no? Por lo tanto, tienen como una mayor capacidad o un procesamiento mucho más profundo. Esto no es, ¿no?, ningún trastorno, sino que es algo bastante habitual,
¿no? Hay un porcentaje importante de la población, entre un 20 y un 35%, ¿vale? Que tiene esta capacidad, ¿no? Aumentada para poder percibir los estímulos o la estimulación. Esto es algo que ocurre no solo en los seres humanos, sino que en todas las especies también se puede ver, ¿no? Cómo hay diferencias en función de este procesamiento de la información. No es ningún trastorno, ¿vale? Sino que es un rasgo característico de la población, pero sí que hemos podido observar, ¿no? Que hay veces que aparecen determinados trastornos, ¿no? que derivan de esta mayor capacidad para integrar o para procesar lo que es la información. Existen 4 características que deben de estar presentes, ¿no? En una persona caracterizada como altamente sensible. El primero sería la profundidad de procesamiento de la información. Luego son personas muy emotivas, muy emocionales, con una gran capacidad empática. Además, son más sensibles que otras personas para captar las sutilezas, ¿no? Pues captar quizás, ¿no? Estados de ánimo en otras personas o incluso, ¿no? Determinadas ironías. Y además, estas personas al tener, ¿no? Como una mayor capacidad para recibir la información, pues muchas veces tienden a sobreestimularse o a saturarse, ¿no? O a bloquearse cuando están, ¿no? Mucho tiempo recibiendo tanta estimulación. Los objetivos de este estudio que os voy a presentar es analizar la prevalencia de estas personas, ¿no? Altamente sensibles o PAS en la población, ¿vale? Ya os explicaré más adelante. Medir cuáles son, ¿no? Pues esos niveles de ansiedad, de depresión, ¿no? de estas personas, comparándolos con otras personas que no sean PAS. Conocer también, ¿no? Si es realmente cierto pues que existe ¿no? Empatía aumentada en estas personas. Además, analizar cuál es, ¿no? el procesamiento cognitivo relacionado con memoria, velocidad de procesamiento, inteligencia de estas personas. Además, vamos a medir o hemos, ¿no? medido a través de herramientas, ¿no? somatosensoriales cuál es la reacción, ¿no? de su cuerpo frente a determinados estímulos, ya sea táctiles, visuales, olfativos y gustativos. Con este estudio vamos a intentar, ¿no? Solucionar, ¿no? diferentes retos, abordamos diferentes retos. El primero es el de la universidad saludable, ¿no? La cultura y comunidad universidad sostenible, la educación para la transformación, así como determinados objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como es la educación de calidad, salud y bienestar, ¿no? Reducción de desigualdades y la igualdad de género. El procedimiento de este estudio está en 2 fases, está dividido en 2 fases. La primera es una evaluación online, ¿vale? A través de unos cuestionarios relacionados con la alta sensibilidad, con la ansiedad, con la depresión, ¿no? Empatía, rasgos autísticos y sensibilización central. Y luego hay otra segunda fase de la evaluación, ¿vale? Que es presencial. Y aquí lo que hacemos es evaluar los dominios cognitivos y luego el tema fisiológico, ¿no? De la respuesta corporal y somatosensorial a determinados estímulos y de percepción táctil, umbral sensorial o del dolor. Bueno, este trabajo lo comenzamos el curso pasado. A varias personas de fin de máster, ¿no? Hicieron su trabajo fin de máster sobre este tema. Y lo lanzamos y fueron, ¿no? Tuvo muy buena aceptación, 206 personas solamente de la Facultad de Medicina y Enfermería, daba igual que fueran alumnado, que fuera profesorado o PAS, ¿no? Realizaron esta primera, ¿no? Cumplimentaron estos primeros cuestionarios online y fuimos capaces, ¿no? De evaluar a 52 personas de forma presencial. Este año hemos continuado, hemos cambiado algo el protocolo. La verdad es que nos ha costado que nos aceptara el nuevo protocolo el Comité de Ética, pero bueno, ya por fin lo lanzamos hace relativamente poco tiempo. No solo a nuestra facultad, sino a la universidad, a toda la universidad, a todas las personas que quisieran participar, y no solo de aquí, sino que a nivel, ¿no? mundial.
hispanohablante, ¿no? Pues también cualquier persona podía contestar el cuestionario. Ya han contestado hasta ahora 156 personas y hemos en lo que es la primera fase de la evaluación, y ahora mismo pues continuamos con las evaluaciones presenciales, ¿no? Y de momento pues hemos hecho a 47 personas, pero bueno, tanto esta semana como la semana que viene pues continuaremos con ello. Y también tenemos pues personas, ¿no? Alumnado y bueno, profesorado también, que estamos participando, que estamos valorando a estas personas. Con respecto a los resultados, son unos resultados preliminares, ya que todavía, pues como ya os he dicho, estamos evaluando. Sin embargo, sí que os podría dar datos del trabajo del año pasado. El año pasado, pues, pudimos conseguir, ¿no? 206 personas, ¿vale? De las cuales pues, un 85% de las personas participantes fueron mujeres y un 14% hombres. Entonces sí que podemos ver que la participación en la facultad, ¿no? Hay más porcentaje de mujeres, ¿no? Pero no es tan grande o tan diferente este porcentaje. Suele ser un 60-40, ¿no? Un 70-30. Y aquí pues, podemos ver que la participación es mayoritariamente de mujeres. En este grupo pudimos ver que el porcentaje de personas altamente sensibles era de un 15% frente a un 85% que no lo era. Y luego, pudiendo ver este rasgo de personas altamente sensibles como o eres o no eres, hay una manera, un símil muy bonito que es con la metáfora de las flores, ¿vale? En la que no es algo categorial, sino que es algo más continuo, ¿no? En el que los dientes de león, ¿no? Sería pues como una flor que no necesita mucho, ¿no? Que pues ni tanto que la tierra, ¿no? Como que el tiempo sea es muy cuidado para poder florecer. Luego estaría el tulipán, ¿no? Que es una sensibilidad más o menos media, y luego estaría la orquídea, ¿vale? Que la orquídea digamos que es una flor mucho más delicada y que necesita mayores cuidados. Entonces, con respecto a esto, podemos ver, ¿no? Que hay casi un 30% de las personas que contestaron que podemos considerarle que son orquídeas. Pudimos ver en toda la muestra, ¿vale? Puntuaciones muy altas de ansiedad. O sea, podemos observar como 25% de todos, ¿no? De estas 200 personas contestaron, ¿no? que tenían, ¿no? Niveles muy altos de ansiedad. Con respecto en el momento en el que estaban contestando el test, y con respecto a la frecuencia con la que solían experimentar ansiedad también, ¿no? Cerca de un 60% de estas personas de nuestra facultad, ¿no? Experimentaban esta ansiedad. Y también, ¿no? Si podemos ver o dividir hasta qué punto, ¿no? Estas personas en función de la alta sensibilidad sentían más o menos ansiedad, podemos observar cómo las orquídeas, ¿no? En general suelen tener más ansiedad que los tulipanes o que los dientes de león. Otro de los resultados que nos impactó mucho es la escala de depresión. Podemos ver en esta gráfica que tenéis aquí de la derecha ahí abajo cómo las personas consideradas orquídeas tenían niveles, ¿no? Puntuaciones más altas en la escala de depresión, seguidas por las tulipanes y por los dientes de león, ¿no? Pero sí que había mucho más sintomatología depresiva. Y luego sí que me ha parecido útil, o por lo menos destacable, poneros unos pantallazos de las respuestas a los ítems, ¿no? A determinados ítems que me han parecido pues, como más significativos. Y podemos ver, ¿no? En este primero, en el ítem del estado de ánimo, que hay un porcentaje, ¿no? Muy importante, pues como un 60% de las personas que contestaron que no se encuentran tristes, pero hay un 40% que se encuentran, ¿no? Que tienen estado de ánimo bajo. También, ¿no? Con cerca de un 45% de personas con determinados sentimientos de culpa, insatisfacción, ¿no? Sobre sí mismo, un porcentaje cercano al 50% de irritabilidad, ¿no? Cansancio, pérdida de capacidad laboral. Y este último de la derecha arriba también me parece que es importante, ¿no? Tener en cuenta que sobre los impulsos suicidas, que bueno, pues veis como la barra marrón, ¿no? Indica las respuestas de personas que no tienen pensamientos, pero es que tan solo el poder ver, ¿no? Que 27 personas, ¿no? Tienen pensamientos sobre hacerse daño, ¿no? 6 que pensarían, o sea, sienten que estarían mejor muertos, ¿no? Incluso
4 personas se matarían si pudiera, yo creo que es algo grave, ¿no? que tendríamos que poder, ¿no? recoger y dar solución a este tema. Con respecto a la empatía, pues también, ¿no? hemos podido observar claramente, ¿no? cómo las personas con mayor sensibilidad pues tienen unas puntuaciones más altas, ¿no? en todas las escalas de empatía, ¿no? relacionadas con la aptitud de perspectivas, la comprensión emocional, el estrés empático, hasta qué punto, ¿no? se estresan cuando alguien, ¿no? está sufriendo. Y bueno, ya por último, para no extenderme mucho más del tiempo, pues me gustaría ¿no? dejar claro que sí que parece que hay mayores niveles de ansiedad y depresión, ¿no? Relacionadas con esta mayor sensibilidad, que además son personas con mayores capacidades de empatía. No encontramos diferencias significativas cuando evaluamos la inteligencia, los diferentes dominios cognitivos como es memoria, atención, velocidad de procesamiento. Sí que es cierto que en general, ¿no? estos datos que os muestro es en personas de esta facultad, ¿vale? Son personas que en general tienen un cociente intelectual o unos, ¿no? para entrar a esta facultad, ¿no? pues necesitan unos puntos de corte muy alto y puede que eso haya sido, ¿no? la causa por la que no encontremos diferencias entre alta sensibilidad e inteligencia, pero bueno, como lo hemos abierto este curso a mayor población, pues lo iremos viendo. También pudimos ver cómo tienen una mayor reactividad a la estimulación sensorial, ¿no? sobre todo a la visual y a la auditiva. Y también, ¿no? pues ellas y ellos mismos, ¿no? cuando tenían que valorar hasta qué punto consideraban que un estímulo era agradable o desagradable, tendían a dar, ¿no? puntuaciones más extremas. Y también, ¿no? en determinados puntos que medimos con el algómetro pudimos ver que tenían, ¿no? que referenciaban más dolor. Tenemos limitaciones, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de los puntos de corte de este rasgo, ¿no? De que eres o no eres, ¿no? Que me parecen complicados, que lo hemos solventado con el tema de los 3 grupos. Sí que no hemos podido hacer estudios diferenciados por género, porque pues, realmente así de memoria, de los 200 personas que contestaron, creo que eran 15, 30, ¿no? Si no, 30 eran varones y solo 4 eran altamente sensibles. Sí que hemos tenido dificultad a la hora de medir la reacción fisiológica, ¿no? con el polígrafo, porque pues, aparecen muchas puntuaciones, entonces hay veces que son difusas a la hora o si hay algún movimiento, ¿no? pues también puede estar interfiriendo. Luego también creemos que nuestra población o la muestra en la que hemos cogido hasta ahora es muy homogénea, entonces por eso queremos, ¿no? el coger de otros sitios, ¿no? de otra población más general y así intentar que sea más heterogénea y poder no solo sacar conclusiones, traer conclusiones muy concretas, ¿no? sino más a nivel poblacional. Pues contamos con pocos recursos, ¿no? tanto económicos como humanos, que vamos a intentar solventarlos. Y luego otra de las cosas, ¿no? que nos ha sobrepasado o nos ha desbordado ha sido el poder, ¿no? a la hora de dar la devolución de los resultados de la investigación, ¿no? pues un poco recoger el sufrimiento, ¿no? e intentar pues, dar, ¿no? cierta solución o ¿no? intentar escuchar, ¿no? a estas personas cuando veíamos, ¿no? que estaban sufriendo, ¿no? mucho. Y entonces con psicopatologías o con trastornos muy asociados a este rasgo. Como futuras líneas de investigación, pues bueno, pues continuamos, ¿no? con TFGs y TFMs, lo hemos lanzado ya hace pocas semanas a la población general y a otras facultades. Estamos haciendo, ¿no? difusión en congresos y no solo en congresos, sino que también queremos hacer difusión a la población general, ¿no? dentro de la universidad, ¿no? y dentro de la facultad. Para que se sepa más, ¿no? sobre lo que es este rasgo e incluso de la experiencia que tenemos hemos podido observar que la persona, ¿no? al saber que esto existe, ¿no? ya de por sí le tranquiliza y dices, vale, no soy yo sola. También, ¿no? tenemos idea de seguir redactando artículos de investigación, pedir un proyecto al gobierno vasco y, bueno, y continuar con lo que es la difusión, ¿no? y con otro tipo de, pues también hay una parte de creatividad que me gusta un montón, ¿no? y que creemos que puede tener, ¿no? ser otra línea de investigación
o con el tema del apego, o por ejemplo, ahora estamos haciendo solo a mayores de edad, pero también sería muy interesante hacerlo en niños, ¿no? En infancia y en adolescencia, e incluso llevar, ¿no? Este tipo de información a colegios, ¿no? Para ver si, ¿no? De cara a la educación, ¿no? Pues se puede hacer determinados cambios para poder, ¿no? hacer que las personas, ¿no? Se puedan estudiar, ¿no? De forma inclusiva, poder llegar a todas estas personas. No soy solo yo, ¿no? Yo soy aquí una representante, pero hay otras, ¿no? Personas que están trabajando y estamos trabajando duro en este proyecto, entonces quería dar también, ¿no? Visibilidad y dar las gracias a todas las personas que trabajan, ¿no? Que estamos trabajando de la mano. Y gracias, ¿no? A vosotras y a vosotros por vuestra atención.